Cuando Pablo Escobar descubrió que alguien en su mesa estaba vendiendo sus secretos, supo que esa noche alguien moriría, pero no sabía que ese alguien podría ser él mismo. La reunión, la finca abandonada de Envigado olía a madera vieja y tierra húmeda. Pablo llegó primero como siempre. Se sentó en la cabecera de la mesa de roble tallada a mano y encendió un Marlboro con movimientos rituales. El humo subía lento hacia las vigas del techo mientras él observaba las sombras danzar en las paredes descascaradas por el tiempo y la humedad. Pensó en Manuela. Esa mañana ella le había preguntado cuándo volvería a casa para jugar. Pronto, princesa. Había mentido mientras le acariciaba el cabello. La verdad era que ya no sabía qué significaba casa. Un lugar físico con paredes y techo, un sentimiento de seguridad que había perdido hace años, o simplemente un recuerdo distante que se desvanecía con cada traición, con cada gota de sangre derramada. 11 de la noche en punto. Los grillos cantaban su sinfonía nocturna afuera. Adentro, solo el silencio denso y el humo del cigarro que formaba figuras fantasmales en el aire inmóvil. Uno por uno fueron llegando a la cita. Gonzalo entró primero, con esa mirada leal de perro viejo que ha visto demasiado pero nunca ha dejado de amar a su amo. 15 años juntos, desde los días de vender cigarrillos de contrabando en las esquinas polvorientas hasta construir un imperio que movía miles de millones. Se sentó a la derecha de Pablo sin decir una sola palabra, porque entre ellos las palabras sobraban. Roberto llegó después, su primo hermano. Sangre de su sangre, decían en las reuniones familiares que ya no existían. Traía esa sonrisa nerviosa que últimamente se había vuelto constante, como si su rostro hubiera olvidado cómo sonreír genuinamente. Se acomodó a la izquierda de Pablo, tamborileando los dedos sobre la mesa en un ritmo ansioso que delataba su estado mental. Gustavo entró como fantasma deslizándose entre las sombras. El estratega, le llamaban con respeto y temor, silencioso como la muerte misma, calculador como una máquina, frío como el acero de un cuchillo. Se sentó frente a Pablo y simplemente esperó, inmóvil como estatua de sal mirando hacia Gomorra ardiendo. Hernán llegó limpiándose las manos con un trapo manchado de rojo. El sanguinario, susurraban a sus espaldas. Pero Pablo sabía la verdad completa. Hernán había sido carnicero en el mercado de Medellín antes de unirse al cartel. Sus manos aún llevaban el recuerdo muscular de cortar carne, de separar hueso de tendón. Se sentó junto a Gustavo y sacó su cuchillo pequeño de mango de madera, un tic nervioso que arrastraba desde niño cuando su padre borracho lo golpeaba, y él se escondía bajo la cama afilando ese mismo cuchillo, soñando con el día en que sería lo suficientemente grande para defenderse. Finalmente Jairo, el más joven del grupo, apenas 30 años cumplidos pero con ojeras profundas de 50. El encargado de comunicaciones, el que manejaba los códigos, las frecuencias, los mensajes cifrados. Sudaba copiosamente aunque la noche era fresca y corría una brisa agradable desde las montañas. Se sentó en la única silla que quedaba libre, como si su instinto animal le dijera que ese era el lugar más peligroso de toda la habitación. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Pablo había recibido esa mañana una llamada anónima que cambiaba absolutamente todo el juego. Hermanos, comenzó Pablo con esa voz grave que había ordenado 1000 muertes, aplastando el cigarro en el cenicero de cristal con ceniza acumulada de cigarros anteriores. No había prisa en sus movimientos. Cada gesto era deliberado, medido, pensado. Tenemos un problema serio que resolver esta noche. La palabra problema en boca de Pablo Escobar significaba sangre derramada, huesos rotos, familias llorando. Todos en esa mesa lo sabían por experiencia propia. Gonzalo habló primero, como lo había hecho durante 15 años. ¿Qué pasó, patrón? ¿En qué podemos ayudar? Pablo se recostó en su silla de respaldo alto. La madera vieja crujió bajo su peso considerable. Miró fijamente el techo manchado de humedad, donde una telaraña abandonada se mecía suavemente con la brisa nocturna que entraba por la ventana rota del costado izquierdo. La semana pasada, dijo midiendo cada palabra como quien mide dosis de veneno, perdimos 10 toneladas completas en Panamá, $100 millones en cocaína pura. Los gringos de la DEA sabían exactamente dónde buscar, a qué hora, en qué contenedor específico. Roberto se aclaró la garganta nerviosamente, un sonido que resonó demasiado fuerte en el silencio tenso. Ya lo investigamos exhaustivamente, primo. Fue un informante local panameño, que... Antes de eso, Pablo continuó como si las palabras de Roberto fueran solo viento vacío. Perdimos completamente el laboratorio de Caquetá, 20 hombres muertos o capturados, millones en equipo destruido, y antes de eso, 5 de nuestros mejores pilotos cayeron en una sola noche sangrienta en 3 países diferentes. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras aplastara el aire. 3 operaciones distintas, 3 golpes perfectos y devastadores. ¿Sabes qué tienen en común todas ellas? El silencio se espesó como niebla tóxica bajando de las montañas. En las 3 operaciones,
Pablo encendió metódicamente otro cigarro, inhalando profundo. Solo ustedes 5 conocían los detalles completos. Nadie más. Solo los hombres sentados en esta mesa. Jairo dejó de sudar instantáneamente para palidecer como cadáver recién desenterrado. Gustavo no se movió ni un milímetro, ni siquiera para parpadear. Hernán detuvo su cuchillo en medio del aire, congelado en el gesto. Roberto tragó saliva tan audiblemente que todos lo escucharon. Gonzalo simplemente miró a Pablo con esos ojos cansados que habían visto demasiadas traiciones, demasiadas muertes, demasiado dolor acumulado durante años de guerra. Lo que Pablo no les había dicho todavía era que cada traición había sido precedida por señales claras, una llamada sospechosa, un mensaje cifrado interceptado, un movimiento extraño en el momento equivocado, y todas esas señales, absolutamente todas, apuntaban directamente a los hombres sentados en esta mesa maldita. Patrón. Gonzalo se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos callosas sobre la madera áspera. ¿Qué está diciendo exactamente? ¿Qué está insinuando con esto? Pablo fumó lentamente, saboreando cada inhalación como si fuera la última. Observó fascinado cómo el humo gris se enroscaba sobre sí mismo, formaba figuras efímeras que parecían rostros gritando, se disolvía lentamente en la absoluta nada, exactamente como la confianza entre hermanos, como la lealtad jurada con sangre. No estoy insinuando absolutamente nada, Gonzalo respondió finalmente con una calma que helaba más que cualquier grito. Digo claramente que hay una rata asquerosa en esta mesa, y esta noche antes de que amanezca esa rata muere sangrando. Las palabras cayeron como hoja de guillotina sobre cuello expuesto. Hernán apretó el mango de madera de su cuchillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No era amenaza hacia nadie, era miedo puro. Recordó vívidamente la primera vez que Pablo le ordenó matar a un hombre. Había sido un traidor menor, un mensajero que vendía información por migajas. Hernán lo había degollado en un callejón oscuro y después había vomitado durante una hora detrás de un contenedor de basura oxidado, llorando como niño pequeño. Ahora ya no vomitaba después de matar, su estómago se había acostumbrado, pero tampoco dormía bien por las noches. Las caras de los muertos lo visitaban en sueños. Eso lo hacía culpable de algo, eso lo convertía en sospechoso ante los ojos de Pablo. Roberto sintió físicamente que las paredes se cerraban sobre él como las mandíbulas de una trampa mortal. Pensó en su hija de 12 años, en cómo cada maldito mes tenía que humillarse pidiendo dinero a Pablo para comprarle zapatos nuevos porque los viejos ya no le servían, para pagar su escuela privada, para mantener una vida que parecía digna desde afuera, pero que por dentro era mendigar migajas de la mesa del rey. Era eso humillante, sí, profundamente, era insoportable, cada día más. Era suficiente razón para traicionar a la familia, para vender la sangre propia. Esa era la pregunta maldita que lo atormentaba cada noche sin dormir, dando vueltas en la cama mientras su esposa roncaba ajena a sus tormentos internos. Jairo calculaba en silencio con esa mente rápida que lo había convertido en experto en comunicaciones. 3 salidas tenía esa habitación maldita, 2 ventanas, una con el vidrio roto, otra con barrotes oxidados, una puerta de madera pesada con bisagras que chirriaban. ¿Podría alcanzar alguna salida antes de que Hernán lo alcanzara con ese cuchillo afilado? Probablemente no. Las probabilidades eran mínimas. ¿Valía la pena siquiera intentarlo? Esa era otra historia completamente diferente. Por ir corriendo o morir sentado. ¿Cuál era más digno? Gustavo simplemente pensaba en números fríos, como siempre había hecho desde niño cuando aprendió que las matemáticas no mentían pero las personas sí. Probabilidades calculadas con precisión. 5 sospechosos sentados. 1 culpable según Pablo. 20% de probabilidad matemática para cada uno. Pero Gustavo sabía mejor que nadie que las probabilidades frías nunca contaban toda la historia humana, nunca capturaban las emociones, las motivaciones ocultas, los secretos guardados durante años. Y Gonzalo pensaba obsesivamente en su hijo de 16 años internado en el Hospital Oncológico de Bogotá. La leucemia agresiva no esperaba a nadie, no perdonaba por lealtad. Los tratamientos experimentales costaban fortunas que él no tenía. Pablo le había dado el dinero generosamente sin preguntar, como siempre hacía con sus hombres leales. Pero ¿y si Pablo había pensado que esa llamada desesperada de madrugada al hospital era sospechosa? ¿Y si Pablo interpretaba su desesperación de padre como señal de traición? Pablo sacó lentamente una fotografía arrugada de su bolsillo del pecho y la lanzó con gesto casual sobre la mesa de roble. Los 5 hombres se inclinaron simultáneamente para verla mejor, como buitres sobre carroña. Era una imagen granulada, tomada obviamente con teleobjetivo desde distancia considerable. Mostraba a alguien de espaldas reuniéndose con un hombre de traje oscuro en un café elegante de Bogotá. La foto estaba estratégicamente borrosa en la parte crucial, haciendo imposible identificar con certeza absoluta quién era exactamente. Pero el traidor verdadero sí lo sabía perfectamente. Y Pablo observaba meticulosamente cada microexpresión facial, cada parpadeo involuntario, cada gota de sudor, cada respiración acelerada, el juego mortal. Jairo explotó primero como bomba de tiempo. Esto es una completa locura, patrón. Yo jamás en la vida traicionaría al cartel. Jamás, los que gritan primero y más fuerte. Gustavo habló con esa voz de serpiente cascabel que hacía temblar a hombres curtidos. Son frecuentemente los que tienen más secretos oscuros que esconder de la luz. ¿Me estás acusando directamente a mí?
Jairo se puso de pie tan bruscamente que la silla de madera cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Vos sos el que viaja a Bogotá cada maldita semana. Vos sos el que conoce todas las rutas. Vos sos el estratega que maneja todos los secretos. Gustavo finalmente se movió por primera vez en toda la noche. Solo un poco. Una inclinación calculada de cabeza, como cobra estudiando a su presa antes de atacar. Viajo frecuentemente porque precisamente es mi trabajo designado. Vos, en cambio, manejás todas las comunicaciones del cartel. Vos tenés absolutamente todos los códigos de acceso, todos los contactos internacionales, todos los secretos que fluyen por las ondas. Sos el hombre más peligroso si decidís traicionar. Basta ya, ordenó Pablo con voz de trueno distante. Se puso de pie con movimientos deliberadamente lentos y caminó hacia la ventana que daba al valle. Medellín brillaba mágica a lo lejos como constelación caída del cielo. Su ciudad amada. Cada luz parpadeante era una familia completa que dependía directa o indirectamente del cartel para sobrevivir. Cada sombra oscura entre las luces era un enemigo paciente esperando su momento preciso para atacar. Se quedó así parado durante varios segundos eternos, dándoles completamente la espalda, vulnerable a un ataque, confiado en sus hombres, o aparentándolo magistralmente para ver quién se movía sospechosamente. Roberto, dijo Pablo sin voltear, mirando fijamente las luces titilantes, contame con detalles de tu hija. ¿Cómo está últimamente? Roberto se tensó visiblemente en su silla. Mi hija está perfectamente bien. Gracias por preguntar. Primo, ¿está bien realmente? Pablo se volteó lentamente como depredador girando hacia su presa, porque yo tengo información de inteligencia muy confiable de que los agentes gringos la están siguiendo activamente, vigilando su escuela privada todos los días, tomando fotografías comprometedoras. El rostro de Roberto se descompuso como arcilla húmeda. ¿Qué estás diciendo? ¿Desde cuándo exactamente? Desde hace exactamente 2 semanas. Pablo volvió a sentarse lentamente en su trono de madera. Extraño que vos no lo supieras, ¿verdad? Vos que supuestamente sos el encargado de manejar toda la seguridad de las familias del cartel. Nadie me informó nada de eso, nadie me dijo, porque nadie más sabía absolutamente nada, excepto yo por supuesto. Pablo entrelazó los dedos sobre la mesa como araña tejiendo su red. Y ahora vos también lo sabés. Interesante, ¿no? El silencio que siguió era cualitativamente diferente al anterior, más pesado, más oscuro, más cargado de muerte inminente. Gonzalo lo rompió cuidadosamente. Patrón, con el debido respeto que le tengo, exactamente a dónde querés llegar con todo esto. Pablo miró fijamente a su viejo amigo de 15 años. Recordó vívidamente cuando se conocieron por primera vez, 2 muchachos hambrientos de apenas 20 años tratando desesperadamente de sobrevivir en un mundo cruel que no los quería, que los escupía. Habían jurado solemnemente morir juntos si era necesario, hermanos de sangre aunque no de familia. ¿Aún significaba algo real ese juramento antiguo? ¿O era solo otra mentira romántica del pasado muerto? Quiero llegar exactamente. Pablo habló despacio, eligiendo meticulosamente cada palabra como quien elige balas para un revólver, a que el traidor maldito confiese su traición públicamente. Aquí, ahora, esta misma noche. Nadie habló. El silencio era absoluto, total. Muy bien entonces. Pablo sacó su pistola Sig Sauer y la puso ceremoniosamente sobre la mesa, no apuntando amenazadoramente a nadie específico, solo, ahí, presente, esperando. Si nadie confiesa voluntariamente, entonces lo descubriremos de otra forma más dolorosa. Su teléfono celular vibró súbitamente. Un mensaje de texto. Lo leyó con creciente tensión y su expresión pétrea cambió notablemente. El mensaje decía con claridad brutal: el traidor no está solo en esto. Hay 2 serpientes en tu nido. 2 traidores. 2 Judas en la última cena. La palabra resonó en la habitación cerrada como campana de muerte tocando a muerto. Pablo levantó la vista y miró a los 5 hombres con ojos completamente nuevos, recalculando cada gesto anterior. Ya no buscaba identificar un único culpable, buscaba 2 cómplices trabajando juntos, y eso cambiaba absolutamente todo el juego mortal, todas las reglas, todas las posibilidades. Lo que estaba por pasar en los próximos minutos cambiaría la noche para siempre. Las luces se apagaron súbitamente, oscuridad total y absoluta. Solo se escuchaban respiraciones aceleradas por el pánico y el miedo, un disparo seco. El fogonazo brillante iluminó la habitación por un instante congelado. Cuando las luces volvieron 3 segundos después, Jairo estaba desparramado en el suelo sangrando copiosamente del hombro izquierdo. Hernán tenía su pistola humeante apuntando en la mano derecha. Iba a escapar cobardemente, gritó Hernán con voz ronca. Vi claramente su sombra moverse rápido hacia la puerta de salida. Mentira podrida, chilló Jairo desde el suelo mientras la sangre manchaba su camisa. Yo no me moví ni un centímetro. Fue él. Él apagó las luces para crear confusión. Gustavo, siempre analítico y calculador, señaló con dedo acusador. El interruptor de luz está exactamente al otro lado completo de la habitación. Hernán no pudo físicamente alcanzarlo desde donde estaba sentado. Es
geométricamente imposible. Todos miraron simultáneamente. El interruptor estaba efectivamente justo detrás de donde se había sentado Roberto toda la noche. Roberto levantó las manos defensivamente. Fue un accidente estúpido. Estaba buscando mi teléfono en el bolsillo y lo rocé sin querer con el codo. ¿Tu teléfono? Pablo caminó hacia él con pasos medidos, amenazantes. ¿El mismo teléfono celular que seguramente tiene mensajes comprometedores para agentes de la DEA? No, primo, por Dios santo. Roberto retrocedió instintivamente hasta quedar acorralado contra la pared fría. Nunca haría algo así, somos familia. Pero Pablo había visto suficiente evidencia. La forma precisa en que Roberto había mirado hacia la puerta exactamente antes del apagón. La forma en que Jairo se había movido en la oscuridad total hacia donde estaba Pablo, no hacia la salida obvia. Eran definitivamente un equipo coordinado. Dos traidores trabajando en sincronía perfecta. Gonzalo, ordenó Pablo sin mostrar emoción alguna en su voz, tráeme el teléfono de Roberto. Inmediatamente, Gonzalo obedeció sin dudar. Tomó el teléfono del bolsillo de Roberto y empezó a revisar el contenido con dedos expertos. Su cara fue cambiando progresivamente mientras leía mensaje tras mensaje, de confusión inicial a shock profundo a asco absoluto. Patrón, hay mensajes cifrados por todos lados, ubicaciones GPS exactas, nombres completos, horarios precisos de operaciones. Me obligaron a hacerlo. Roberto gritó desesperado. Su máscara cuidadosa finalmente cayó completamente. Tienen secuestrada a mi hija. Dijeron explícitamente que la matarían si no cooperaba completamente. Pablo sintió algo romperse dentro de su pecho. No era rabia hirviente, era algo peor, era decepción profunda, dolor de traición familiar. ¿Y Jairo?, preguntó con voz de hielo polar. ¿Cuál es su excusa? Roberto miró al suelo manchado. La verdad completa dolía infinitamente más que cualquier bala de plomo. Él hueó simplemente por dinero sucio. Le ofrecieron $2 millones limpios y un pasaporte nuevo con identidad falsa. Jairo intentó levantarse con dificultad, pero Hernán le puso brutalmente el pie en el pecho herido, inmovilizándolo. Es mentira. Todo es mentira. Él me dijo que era una operación para proteger al patrón. Me mostró credenciales falsas del gobierno. Pablo se arrodilló lentamente junto a Roberto. Primo hermano, familia de sangre, lazo sagrado roto. Tu hija María, dijo Pablo mirándolo directamente a los ojos traidores, está en mi casa en este momento, jugando con Victoria y Manuela. La puse bajo mi protección personal hace exactamente una semana cuando mi inteligencia descubrió que los gringos la vigilaban. Roberto se congeló completamente. Su última excusa elaborada se evaporó como humo al viento. Mentiste deliberadamente. No lo hiciste por protegerla. Lo hiciste por pura codicia personal. Las lágrimas de Roberto ya no eran de miedo por su vida. Eran de rabia pura acumulada durante años finalmente liberada. Sí, gritó con toda su alma. Estoy completamente cansado. 15 años contando tu dinero sucio mientras yo vivo en una casa miserable de mierda, viendo cómo regalás millones a desconocidos mientras yo mendigo humillado para comprar zapatos básicos a mi hija. Ahí estaba finalmente. La verdad desnuda, fea, dolorosamente humana. Pero lo peor aún estaba por revelarse esta noche maldita, la revelación final. Pablo no gritó enloquecido. No golpeó brutalmente. Simplemente sacó otro papel doblado de su bolsillo interno. Esto que tengo aquí es un extracto bancario oficial, Islas Caimán, a tu nombre completo, con depósitos regulares que empezaron hace exactamente 3 años. Dejó que la información devastadora calara lentamente como veneno. 3 años completos, Roberto. No una semana desesperada. No un mes bajo presión. 3 años vendiendo sistemáticamente a tu familia. Roberto ya no tenía absolutamente ninguna defensa posible. Era un hombre completamente vencido, derrotado, destruido. Pero lo verdaderamente interesante, Pablo continuó con voz de hielo, es que el dinero no proviene de cuentas americanas de la DEA, viene de bancos suizos muy específicos. Gustavo comprendió primero con su mente analítica. Cali, los hermanos Rodríguez, el cartel de Cali, los enemigos mortales jurados. Roberto no solo había traicionado a Pablo por dinero, había traicionado trabajando directamente para sus peores enemigos, los que querían verlo muerto y enterrado. Me ofrecieron respeto genuino. Roberto escupió las palabras con veneno. Algo que vos nunca me diste realmente. Me ofrecieron ser más que el primo útil, más que el contador mediocre. ¿Y Jairo?, preguntó Gonzalo horrorizado. ¿Él también trabajaba para Cali? Roberto rió con amargura que cortaba. Jairo es un idiota útil. Le hice creer que trabajaba para el gobierno americano. Le mostré credenciales federales falsificadas. Le prometí protección oficial. Él no sabía absolutamente nada de Cali. Es simplemente mi chivo expiatorio perfecto. Jairo gimió quebrado desde el suelo ensangrentado. Usado despiadadamente, manipulado como títere, destruido completamente. El plan maestro, Roberto continuó, ya sin nada que perder, era entregarte esta noche. Cali tiene francotiradores profesionales rodeando completamente esta finca ahora mismo. Cuando salgas, te eliminan. Y yo me convierto heroicamente en el único sobreviviente que intentó advertirte, pero llegó trágicamente tarde. Pablo asintió como si todo tuviera perfecto sentido finalmente. Buen plan elaborado, casi perfecto en ejecución.
Sacó su teléfono y marcó en altavoz para que todos escucharan. Sí, patrón, respondió una voz. ¿Cuántos capturaron? 7 francotiradores profesionales, patrón. Todos neutralizados y desarmados. Están listos para ser interrogados. Roberto perdió todo el color restante en su rostro. ¿Creías realmente que vendría sin verificar primero el terreno? Pablo sonrió sin ninguna alegría. Hace 3 días completos que sé absolutamente todo. Te dejé continuar tu teatro para ver quién más estaba involucrado en tu traición. Pero la noche no había terminado aún. Hay algo más que deben saber. Pablo miró a Gonzalo, Gustavo y Hernán. Roberto tenía otro cómplice interno, alguien más en esta organización. Los 3 se tensaron como cuerdas de guitarra. Gustavo, Pablo clavó su mirada. Háblame con detalles de tu viaje a Suiza hace exactamente 6 meses. Gustavo no se inmutó externamente. Fui a establecer nuevas rutas de lavado de dinero. Usted personalmente aprobó ese viaje. ¿Te reuniste con el banquero que te indiqué específicamente? Sí, por supuesto. ¿El banquero que lleva muerto hace 4 meses? Gustavo mostró sorpresa genuina por primera vez. Eso es completamente imposible. Yo hablé con él personalmente hace 3 meses. Hablaste con un agente encubierto de Interpol haciéndose pasar por él con identidad falsa. Pablo mostró una fotografía nueva. Gustavo la estudió intensamente. Su rostro cambió gradualmente de confusión a comprensión lenta a horror absoluto. Dios mío, entonces toda la información que le di sobre nuestras rutas europeas fue directamente a Interpol, y de Interpol a Cali, porque ellos tienen infiltrados en absolutamente todas las agencias. Gustavo se desplomó en su silla. Patrón, yo no sabía nada. Juro por la vida de mis hijos, lo sé, dijo Pablo sorprendentemente. Fuiste engañado profesionalmente, pero igual causaste daño masivo. Miró a Hernán directamente. Vos, Hernán, vos solo tenés sangre de enemigos declarados en tus manos. Sangre que yo ordené derramar personalmente. Hernán asintió, aliviado pero todavía alerta. Y Gonzalo, Pablo se volvió a su viejo amigo. Vos sos el único completamente limpio. Por eso te mantuve al margen de ciertas operaciones, para protegerte de esto. Gonzalo tenía lágrimas. Gracias por confiar en mí. Pablo volvió con Roberto. Se arrodilló a su altura. Primo, me quitaste algo imperdonable. No la información, no el dinero, la capacidad de confiar en mi propia sangre. Roberto bajó la mirada derrotado. Te voy a dar algo que no mereces. Te dejo vivir. Roberto levantó la cabeza, incrédulo. Te vas de Colombia esta noche. Tus cuentas congeladas permanentemente. Tu hija se queda bajo mi protección. Vos desapareces completamente. Si volvés, no habrá dónde esconderte en ningún lugar del mundo. Hizo una pausa. Y vivirás con esto. Traicionaste tu sangre por dinero que nunca gastarás. Tu hija María crecerá pensando que moriste, porque para ella moriste esta noche. Se volvió a Hernán. Llévalo al aeropuerto. Asegúrate que suba al avión. Luego a Jairo. Vos también. Tu familia recibirá una pensión, pero vos no los verás jamás.